Un poco, digamos, este, vamos a terminar con lo que es la parte, digamos, genéricamente ha tenido que ver con las teorías del delito. Luego hemos distinguido entre lo que es el delito amateur, ¿no? Que es el delito de aquellos que no siguen una carrera delictiva, ¿no? Y luego nos hemos empezado a meter en el delito profesional, que digamos ahí ya lo que habitualmente se denomina como delito organizado, ¿no? Así que bueno, en este marco, yo ahí les propuse, que tiene que ver con el delito organizado y las modalidades que tiene particularmente en nuestro país, eh, un caso paradigmático, que es el caso del año 2011, que fue muy conocido, muy mediático, el famoso caso Candela. Candela era una niña de 11 años que va a ser secuestrada en la provincia de Buenos Aires, en el partido de San Martín, al norte del conurbano bonaerense, y que finalmente va a ser asesinada, ¿no? Todo en el marco de eh, digamos, un ajuste de cuentas que tiene que ver con el narcotráfico, ¿sí? Bueno, ese va a ser un poco el caso. Hoy lo voy a comentar un poco, luego vamos a seguir avanzando en la parte más teórica, pero digamos, el caso, digamos, lo que he hecho es, en principio, en el campus virtual les he publicado, bueno, el nombre del caso, caso Candela. Hay un programa de televisión que es bastante, muy bueno, se llama Cámara del Crimen, que lo trató hace unos años. Son dos periodistas muy buenos, sobre todo uno de ellos, que más o menos les va a recordar algunos aspectos, digamos, de este caso y la gran repercusión que tuvo en todo el país. Y además de ver ese video, les voy a pedir que lean la segunda parte de este trabajo que lo tienen publicado allí en el campus virtual, que es de Marcelo Sainz, que se llama La regulación del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Es Marcelo Fabián Sainz. Ese trabajo es donde Sainz en la segunda parte va a utilizar el estudio del caso Candela, para mostrar las vinculaciones que se empiezan a producir en la década del 90, eh, digamos, hasta, digamos, estas cuestiones llegan digamos, hay distintas etapas, ¿no es cierto?, en lo que va a ser la depuración, digamos, sobre todo de la policía bonaerense, digamos, en el año 2004, luego en el 2007, distintas intervenciones, por ejemplo, eh, yo no sé si a ustedes les suena León Arslanian, que fue el ministro de Seguridad de Provincia de Buenos Aires, luego Juan Pablo Cafiero, que hicieron reformas en la policía bonaerense, digamos, tratando de ir depurando lo que es la vinculación entre partes de la policía bonaerense y el crimen organizado. Por supuesto, el narcotráfico es el caso más espectacular, pero no es el único caso. Eh, Tenemos cuestiones como, digamos, desarmadero de autos, autopartes, ¿sí? Es parte de lo que son los mercados ilegales. También con vinculaciones policiales, sobre todo en provincia de Buenos Aires, no solamente, pero digamos, tenemos estudios que digamos, está bastante estudiado el tema. También, por supuesto, trata de personas, lo que es prostitución, juego clandestino, en fin, una serie de delitos que en el caso argentino, y esta es un poco la tesis de Marcelo Sainz, que dice, bueno, ¿por qué no hay en Argentina un Al Capone, ¿no? Un capo mafia, una banda al estilo de las que vemos en las películas norteamericanas, ¿no?
Bueno, y una de las características que ha tenido nuestro crimen organizado, nuestro delito organizado, desafortunadamente, es que ha contado con la anuencia, la participación o la regulación, digamos, por parte de eh, sectores o partes de agencias estatales. Esto incluye el sistema penal provincial, por supuesto las policías provinciales y nacionales, y digamos a partir de, y por supuesto sectores de la clase política. Es decir, este es un rasgo que estudia Sain, que a mí me parece muy, muy relevante, porque va a caracterizar el delito organizado, en principio en provincia de Buenos Aires, ahora también tenemos estudios sobre el caso de Rosario, ¿sí? Eh, que estamos ya teniendo una buena documentación sobre eso, es decir, hay fallos judiciales, en fin, hay documentación que nos permite acelerar esto, porque una cosa es lanzarlo como que a mí me parece, y otra cosa es ya tener inclusive sentencias judiciales que demuestran los vínculos. Por ejemplo, en el caso Candela, vamos a ver pronunciamientos, inclusive hay un documento muy, muy interesante producido por el Senado de la provincia de Buenos Aires, describiendo, yo voy a comentar brevemente el caso Candela, describiendo las vinculaciones entre altas jerarquías de la policía bonaerense, sectores de un fiscal y un juez de primera instancia y, digamos, bandas criminales. Es decir, una vinculación directa, directa. Por eso digo, vamos a tomar el caso Candela. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, en principio, como les digo, les voy a pedir que vean el video con digamos, la descripción que hace este programa de televisión, luego leer el trabajo de Marcelo Sainz, y en tercer lugar, esto no va a ser ahora porque ya no llegamos, en tercer lugar vamos a hacer un trabajo práctico con algunas preguntas sobre el caso, pero eso va a ser en febrero, marzo, ¿sí? Ahora ya no llegamos. Así que bueno, este es más o menos uno de los temas que vamos a ver hoy. Y la otra cuestión que vamos a ver es, vamos a empezar a explicar algunos rasgos de las policías argentinas. ¿Qué quiere decir algunos rasgos de las policías argentinas? Bueno, en principio nosotros tenemos un sistema que es un sistema federal. Un sistema federal, por lo tanto, en sí las policías, por decirlo de alguna manera, en términos de cantidad de efectivos, digamos, de importancia, son en primer lugar las policías nacionales, perdón, las policías provinciales. Es decir, cada provincia tiene su policía. Por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene aproximadamente 22, 23 mil efectivos. Yo no recuerdo cuánto tiene la provincia de Buenos Aires, pero aproximadamente deben ser unos 60.000, 80.000 efectivos. Les pido un segundito, ya estoy de vuelta con ustedes. Disculpen. Argentino, por ejemplo, si comparamos el sistema, si comparamos el sistema argentino con el sistema chileno, nos llama la atención, por ejemplo, que en Chile, cuando cruzamos la frontera, nos encontramos con los carabineros o la policía de investigación. Ambas policías son nacionales, que son las policías, las únicas policías, digamos, de Chile, y esto se debe a que el régimen político de Chile es un sistema unitario, no es federal. ¿Cuáles son los sistemas federales en América? Bueno, relativamente pocos, porque está Argentina, Brasil,
México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, son los regímenes federales, que a su vez no son iguales entre sí. Ya vamos a analizar algunas diferencias, pero lo cierto es que en el caso argentino particularmente, que es el que nos toca, las provincias son anteriores a la nación, son anteriores a la nación. Es decir, cuando ustedes leen la Constitución Nacional, dice, no los representantes del pueblo de la nación argentina, bla, 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 en cumplimiento de pactos preexistentes, sancionan la Constitución argentina. Fíjense que los pactos preexistentes que van a fundar la nación argentina son pactos entre las provincias. Por eso es muy importante entender esto en términos de unidades políticas, porque supónganse, a ver, en Europa, por ejemplo, eh, las, eh, tenemos casos de ciudades-estado, es decir, las ciudades son anteriores a la nación, por ejemplo, en Italia, en Alemania, hay ciudades, Venecia, por ejemplo, es antiquísima. Bueno, acá en Argentina tampoco son las ciudades, no es la ciudad de Salta, no es la ciudad de Córdoba, sino que es la provincia de Salta, la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires. Estas son las unidades políticas de nuestro sistema. Lo cual quiere decir que cuando se firman los pactos federales, las provincias se van a reservar parte del monopolio del uso legítimo de la fuerza, que es un rasgo que caracteriza al Estado moderno, el monopolio. Eso lo vamos a tratar bastante en la segunda parte del curso, cuando analicemos un poco la conformación de los estados nacionales y de las policías. Por lo tanto, las provincias tienen como entidades políticas, tienen parte, administran parte del monopolio del uso de la fuerza, lo cual es un privilegio político importante. Digamos, no cualquiera administra la fuerza, ¿sí? Y en ese sentido, las policías provinciales son en alguna medida descendientes de ciertas fuerzas provinciales, como pueden ser hasta las montoneras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son las herederas o las continuadoras de las viejas fuerzas provinciales. De allí que las policías en Argentina sean mayoritariamente y preponderantemente provinciales. Por supuesto que hay policías nacionales, la Policía Federal, la policía, bueno, la prefectura. Tenemos cuerpos híbridos como la Gendarmería Nacional, que es un cuerpo especial dedicado a las fronteras, que es como estilo prefectura. Son, por decirlo de alguna manera, policías militarizadas. Y de hecho, históricamente han dependido del ejército. Ya vamos a mencionar algunas características de las policías argentinas que las hace muy próximas al ejército, cosa que otras policías en otros lados del mundo no tienen ninguna vinculación. Por lo tanto, el sistema federal argentino va a poner, es decir, en las provincias mucho poder. Es decir, las provincias tienen un claro poder y sobre todo lo que es en materia de seguridad. De allí que la seguridad, en gran medida, y los índices que ustedes ven, si aumenta un delito o baja el otro, suele ser responsabilidad de las provincias, en general digo, y de los gobernadores en particular. Es decir, de allí el interés que tienen los gobernadores en la cuestión de la seguridad. Otros casos, por ejemplo, como es el caso de Rosario, digamos, es un caso también interesante porque hay una competencia provincial por un lado, pero nacional por el otro, por tratarse de, en el caso del narcotráfico, en principio de una competencia nacional, es decir, federal. ¿Cómo se va resolviendo esto? Bueno, hay un ejemplo como el de la provincia de Córdoba, donde la provincia ha creado una policía antinarcóticos, es decir, una policía especial, una fuerza especial,
con el argumento de que si bien es delito federal, por lo tanto la provincia no puede intervenir de lleno en la cuestión del narcotráfico, sí puede controlar, regular y reprimir lo que es lo que se conoce como el narcomenudeo. El narcomenudeo es la venta, la comercialización de drogas. Por lo tanto, por esa grieta, la policía de la provincia de Córdoba crea una fuerza especial y ahí logra que la policía provincial intervenga en materias como el narcotráfico. ¿Sí? Eso todavía se está desarrollando, es materia de opinión. Acá los jueces, las autoridades policiales están conformes con las autoridades políticas también, pero no en todas las provincias están de acuerdo con esta modalidad que ha adoptado, en este caso particular, la provincia de Córdoba. Así que, bueno, vamos a luego ir, en definitiva, eh, voy a exponer, hoy no voy a hacer tiempo, así que lo vamos a seguir seguramente en febrero, en marzo. Voy a exponer un trabajo de un profesor de la Universidad de Buenos Aires, de apellido Juan Manuel Ugarte, sobre los rasgos de las policías argentinas. Y sobre todo a mí me resulta muy interesante el trabajo de Ugarte porque compara el origen de lo que él llama origen napoleónico de las policías argentinas, en cuanto que son policías derivadas, en principio, fuertemente estatales o estatalizadas, y con muchas vinculaciones con las Fuerzas Armadas o los ejércitos, ¿no? Una cierta tendencia, digamos, a la militarización de nuestras policías, que es lo que él denomina el modelo francés, que eso se ve claramente cuando la comparamos con, por ejemplo, el modelo norteamericano, el modelo, inclusive el inglés, lo que se llama el modelo anglosajón, que son policías fuertemente comunitarias. ¿Qué quiere decir que sean comunitarias? Bueno, aquí eh, eh, han tenido su origen sobre todo en las comunidades. En las comunidades. Seguramente ustedes deben recordar alguna película que han visto en el lejano oeste, donde los vecinos se tenían que organizar y uno de los ciudadanos era nombrado sheriff, ¿no es cierto? Sheriff o comisario, pero era un ciudadano, no era el Estado el que lo nombraba. ¿Se ve esto? Motivo por el cual en numerosos, en Estados Unidos se llaman condados, acá equivale a decir departamentos, ¿no? Un departamento, yo creo que en Salta es igual, está la provincia y los departamentos, es la división interna de las provincias. Bueno, en Estados Unidos, los que son los condados, que son los departamentos nuestros, los sheriff, los comisarios, son figuras públicas electivas, ¿sí? Electivas, es decir, hay elecciones para elegir a un comisario. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a ver el contraste muy marcado entre dos sistemas, porque acá pensar, por ejemplo, que puede haber elecciones para un comisario, nos resulta absolutamente extraño a nuestra tradición, porque hay una carrera estatal, digamos, que hay que cumplir con ciertos requisitos, entonces uno va ascendiendo, pero es más bien una carrera estatal. Bueno, en Estados Unidos, si bien hay jerarquías estatales, también, y ojo, y tampoco en todos los distritos los sheriffs son electivos, ¿sí? Pero en gran parte de sus distritos son figuras públicas, políticas muy conocidas, muy respetadas por su comunidad, pero son ciudadanos, en principio, son ciudadanos. Entonces, ahí vamos viendo las grandes diferencias que hay entre un sistema y una tradición como es la nuestra, que es esta que Ugarte denomina napoleónica o francesa, y otra tradición que es la tradición anglosajona o comunitaria. ¿Por qué digo esto? Porque es importante ir entendiendo estas cuestiones, porque
En los últimos años ha habido un proceso, eso lo vamos a ver bien en la segunda parte del curso, que es el proceso de democratización en general, desde la década del 80, lo que fue la transición democrática. Eso llegó, por supuesto, a todos los ámbitos de la sociedad, o a casi todos, y por supuesto afectó a las Fuerzas Armadas y a las policías, en el caso nuestro. Y en el marco de la democratización se han hecho muchas reformas en las policías, muchas, desde el 80 a la fecha. Una de ellas, que es de las más recientes, es haber creado, por ejemplo, las policías comunitarias. Las policías comunitarias que son policías de proximidad. Acá en la provincia de Córdoba se creó una que se llama policía barrial, es decir, una policía, digamos, que tiende a recuperar una proximidad con el vecino, es una policía, digamos, amigable, ¿no? Es una policía que camina en los barrios, retoma un poco esta idea del viejo vigilante de la esquina, ¿no es cierto? Es decir, con ese objetivo se crea, y yo no recuerdo el decreto ese, pero por lo menos 6 años atrás, se ha creado una policía comunitaria, ¿no? Algo parecido pasó en provincia de Buenos Aires, en la época del gobernador Scioli, donde se crean policías, digamos, en distintos partidos o en distintos municipios. Inclusive se llega a dar una discusión muy interesante respecto a si las ciudades, es decir, los intendentes, tienen derecho a tener policías. ¿Sí? Es decir, si pueden los intendentes tener una policía municipal. Es decir, la idea de policía municipal se ha discutido, sobre todo hace unos 10, 12 años, empezó esa discusión, y en gran medida solicitada por los propios intendentes, ya que la cuestión de la inseguridad ha ido creciendo. Este debate en general, no digo que esté saldado, pero más o menos eh, ya más o menos se ha ido acomodando. Si bien se han creado, por ejemplo, lo que se llaman los pitufos, que así le llaman a la policía, diríamos, municipal de Buenos Aires, si bien es policía que tiene gente del lugar reclutada en ese partido o en ese municipio, la dependencia de esa policía sigue siendo provincial. Es decir, no el sistema, al menos el sistema federal argentino, no permite que las municipalidades o las ciudades tengan policía. ¿Se entiende esto? Es decir, quienes pueden tener policías son las entidades políticas más importantes. Y en Argentina son solamente dos, que son las provincias y la nación. Nadie más puede tener policía. ¿Qué puede tener la municipalidad? Bueno, puede tener, por supuesto, eh, quienes controlen lo que se llaman las contravenciones, es decir, zorros grises que se conocen, policía de tránsito que se llama policía, pero en realidad es más bien administrativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los debates de hace 10, 15 años en torno a la posibilidad de crear policías municipales ya ha sido saldado. Es decir, en Argentina el sistema no lo permite, no lo permite. Y finalmente, el tercer tema ligado con las policías que vamos a ir conversando también, tenía que ver sobre, muy debatido aquí también en lo que es al menos las ciencias sociales y las universidades en algún momento, era el derecho o no de las policías a sindicalizarse, a sindicalizarse. Es decir, si le compete al policía como trabajador el derecho a tener un sindicato. Bueno, esto lo vamos a tratar en algún momento. Si hay interés, lo vamos a profundizar y si no, no. Pero en principio hay antecedentes digamos, en otras legislaciones, como la española, por ejemplo, la inglesa, donde si bien permite una cierta
organización sindical a las policías, hay algo que está claro y es unánime en toda la doctrina, en todas las legislaciones, y tiene que ver con algo que sucedió aquí en Córdoba en el año 2013, que fue una huelga policial. Una huelga, yo no sé si ustedes la tienen presente, seguramente recordarán que aquí el 5, creo que fue el 5 y 6 de diciembre del año 2013, hubo una huelga policial. ¿Sí? Eh, Eso es lo que se conoce como acción directa de las policías, y eso está absolutamente prohibido en todas las legislaciones del mundo. Ninguna legislación del mundo permite, en el caso, aún admitiendo la posibilidad de una cierta organización gremial de la policía, lo que jamás permite es la acción directa. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones que luego vamos a analizar, pero en principio tiene que ver, primero, con el hecho que no es un grupo común por la sencilla razón de que administran armas. Es decir, es un grupo armado, por lo tanto no es lo mismo, digamos, un sindicato, qué sé yo, de transporte o de empleados públicos que una policía, ¿no? Por esa sola cuestión, el tema de usar armas, ¿no? Nadie más tiene ese privilegio y esa responsabilidad, salvo las policías y algunas fuerzas nacionales, ¿no? Ese es en principio el argumento. Y la otra cuestión que también vamos a analizar es que ese estatus especial que tienen las policías hace que tampoco pueda ser asimilado estrictamente a lo que es un trabajo como puede ser, no sé, manejar un camión, ¿sí? No, ser policía y ser chofer de un camión tiene algunas diferencias. Uno dice, bueno, pero ambos son trabajos, ¿cierto? Está bien, uno es público, el otro puede ser privado, sí, pero la policía se lo considera que no es solo un trabajo, sino que es como un estatus, una condición permanente de la persona. Es decir, esto sí se está discutiendo hoy en día, en el sentido, por ejemplo, un policía que no está en servicio y es testigo o está en circunstancias en el que se está cometiendo un ilícito, tiene la obligación de intervenir aunque no esté trabajando. ¿Se entiende eso? Es decir, uno, no estoy en mi horario de trabajo y estoy viendo que están robando. Bueno, yo tengo como policía la obligación de intervenir, aunque no sea mi horario de trabajo. Y en ese sentido, el estado policial es diferente al estado de un trabajador, que no tiene obligación de trabajar cuando no esté en horario de trabajo. ¿Se entiende? Por eso, esas cuestiones también las vamos a ir analizando y viendo por qué, a qué se debe. Bueno, dicho esta larga introducción, que va a ser lo que vamos a desarrollar sobre todo en la segunda parte, digamos en febrero, marzo, al menos en parte, ahora simplemente quiero comentar algunos rasgos de este delito complejo que es el narcotráfico, y en particular algunos aspectos de la reconstrucción que hace Marcelo Saín del caso Candela y cuáles son algunas de las vinculaciones que va a encontrar, se van a poner en evidencia en ese caso, con sectores de la justicia provincial penal bonaerense, el sistema penal bonaerense, tanto con un fiscal, con un juez de primera instancia, y luego también con autoridades políticas y autoridades policiales, ¿no? Desde el jefe de investigaciones de la policía bonaerense hasta altas jerarquías de las cúpulas policiales. Bueno, en general, Saín tiene la hipótesis central de su trabajo, consiste en que en Buenos Aires particularmente, aunque no solamente en Buenos Aires,
existe el doble pacto. El doble pacto entre la política, los sectores de la política y la policía, en el sentido que la política, la dirigencia política, el gobierno, delega, delega en las cúpulas policiales la administración, la regulación y la gestión de la seguridad. Es decir, quienes realmente manejan la seguridad son los jefes y las cúpulas policiales. ¿Sí? Esto es lo que él llama el doble pacto. Es decir, por un lado, la política, los políticos elegidos por voto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los políticos estamos hablando de autoridades democráticas elegidas por voto. No asumen directamente la gestión de la seguridad, sino que la delegan en las instituciones policiales y dentro de las instituciones policiales en sus cúpulas. ¿Sí? Este es un rasgo muy estudiado por Marcelo en particular, que se aplica claramente en el caso bonaerense, pero no solamente en el caso bonaerense. Córdoba, en alguna medida, también encaja dentro de ese modelo y en alguna medida Santa Fe también, que son los casos que más conocemos, Entre Ríos probablemente también. No conozco el caso de Salta, no conozco el caso de Salta, así que no puedo opinar mucho sobre eso. Entonces, a cambio es decir, de esa delegación, la política pide que la inseguridad esté, que se mantenga bajo control. Es decir, un cierto nivel de inseguridad, se tolera, por ejemplo, que la policía bonaerense regule el delito en la provincia, en el sentido de, por ejemplo, fijar zonas para que una banda opere en una zona y otra banda opere en otra zona, ¿no? En lo que se trata de personas, la administración de la noche, ¿no es cierto? Los boliches, la prostitución, el narcotráfico, todo eso está vinculado, el juego, ¿sí? Y la policía regula que, digamos, no se vaya de las manos esa situación. Cuando se va de las manos, que aparece un caso como el caso Candela, es lo que Sainz llama una grieta en el sistema. Una grieta en el sistema, es decir, es donde se empieza a hacer visible ese sistema que de hecho estaba funcionando en Provincia de Buenos Aires. Que las cúpulas policiales administran y regulan, digamos, el delito. A cambio de eso, el político, ¿qué les pide? Que no se les salga de las manos, digamos, que no les aparezca, por ejemplo, en un momento, me acuerdo, Sainz en algún momento comentó que se permitía cierto tipo de robos, ¿no es cierto? Particularmente robo de autos y sobre todo a taxistas y todo eso, hasta que mataron a un taxista. Y en ese momento que dijo el Estado, la clase política y también la policía, dijo, bueno, no, ese es el límite, ese es un límite que no se puede cruzar, ¿no es cierto? Y de hecho se actuó fuertemente contra ese delito y de hecho desapareció. Es decir, que acá estamos empezando a hablar de que el delito en Argentina, sobre todo el delito complejo, ha tenido históricamente, al menos en provincia de Buenos Aires y seguramente en provincia de Santa Fe, que insisto, son los casos que tenemos estudiados, un fuerte componente estatal. Por supuesto, otro de los requisitos necesarios para el surgimiento del delito complejo es la base, es la existencia de lo que se llama un mercado del delito. ¿Qué quiere decir un mercado? Quiere decir que tiene que haber gente que demande ese producto. Por ejemplo, autopartes, que hay un mercado enorme de autopartes, que obviamente son más baratas, mucho de origen robado, dudoso, qué sé yo, los desarmaderos, todo eso. Hay un gran mercado.
Bueno, también la droga necesita un mercado. Son lo que en la jerga, ahí en Buenos Aires, se llama los turistas. ¿Quiénes son los turistas? Y son las personas que consumen droga y que van a los barrios bajos, en departamento, en el partido de San Martín, concretamente, y van a comprar la droga allí. Eso se le llaman turistas, ¿no? Eh, y a su vez, cuando van a esos lugares, se encuentran con áreas fuertemente controladas por grupos narcotraficantes. En el sentido que no solamente que estos grupos, eh, que son, a ver, también es una actividad comercial, por lo tanto, tienen que cuidar a quién, a sus clientes, tienen que cuidar a sus clientes. Por lo tanto, ¿qué le garantizan esos grupos y con anuencia de sectores de la policía bonaerense? Le garantizan que ese cliente va a ir o iba a ir a San Martín a comprar droga y que eso era seguro. O sea, le provee seguridad para la transacción. ¿Sí? A su vez, le garantiza, por ejemplo, la calidad del producto. Fíjense, el caso yo creo que fue el año pasado, no recuerdo exactamente en qué fecha fue, donde hubo una adulteración de droga en provincia de Buenos Aires, que no sé si alguien se acuerda la cantidad de gente que murió por haber consumido cocaína, que digamos que tenía componentes tóxicos, ¿sí? Y eso, ese caso todavía se está estudiando, pero eso es parte de lo que son las disputas territoriales entre los grupos de narcotraficantes. Entonces yo, por ejemplo, para arruinarle el negocio a otro, le puedo meter droga adulterada y después nadie le va a comprar. ¿Se entiende? Es decir, esto de hecho pasó hace un año en provincia de Buenos Aires. Es decir, Sain va mostrando claramente allí cómo eh, el producto ilegal va formando un mercado ilegal. Ese mercado está compuesto por consumidores. Y esos consumidores, a su vez, son limitados. Es decir, no es que todo el mundo todo el tiempo esté comprando, por ejemplo, drogas, sino que ese mercado tiene un tamaño que puede ser pequeño, mediano o grande, pero tiene un tamaño limitado. Y eso también explica las disputas territoriales por ese mercado. Es decir, no hay lugar para todos. Y eso se suele resolver, es decir, cuáles son los métodos que ha mostrado el narcotráfico acá, por lo menos en Argentina. Bueno, el método tradicional ha sido el secuestro. Secuestro extorsivo, que es el caso de Candela. Candela es un caso de secuestro extorsivo, son mensajes que se mandan entre los grupos narcotraficantes, eh, pero no solamente el secuestro, también está el homicidio, el asesinato. ¿Sí? También es otra forma, digamos, de disputarse esos mercados. Y acá hay una parte interesante, sobre todo los colegas de Colombia que han estudiado mucho este tipo de actividad. Eh, Ellos, los colombianos, han tenido la virtud también de tratar el tema del narcotráfico como un tema económico, es decir, como si fuese, por decirlo de una manera, una empresa que tiene la producción del producto, la distribución, la venta, la comercialización, el control de calidad. Es decir, más o menos el narcotráfico responde a todos esos parámetros de un gran negocio fuertemente rentable, fuertemente rentable, y eso evidentemente motiva, eh, digamos, estas disputas. Bien, por lo tanto, en particular, en el año 2011 se produce el secuestro de una niña de 11 años que va a movilizar a toda la sociedad argentina, y el padre de esta niña, de Candela, Candela Rodríguez,
está preso. O sea, es una persona, todos de allí, de la zona digamos, del partido de San Martín, que es un partido que tiene características bastante particulares. Esto es algo que también hay que tener en cuenta, que es los distritos en los cuales se produce este tipo de delitos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, Argentina dejó de ser, hace muchos años, por lo menos desde los 90, lugar de tránsito del narcotráfico hacia Europa y empezó a ser el lugar de consumo, ¿sí? Eso está demostrado desde la década del 90. Y cómo se empieza a hacerse público que Argentina ya no es un mero lugar como para llegar a Europa, es decir, no sé, traer droga de Bolivia o de Perú y pasarla hasta España o hasta Holanda o donde sea, que eso era tradicionalmente hasta la década del 80, un país de tránsito y pasa a ser ya un país de consumo. Es decir, se crea un mercado de las drogas en Argentina. Y no solamente que pasa a ser un mercado, sino que empieza a ser un centro de producción de drogas. Por eso San Martín es tan famoso, porque empiezan las fábricas blancas famosas, y eso se empieza a notar. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando aparece el Paco, que el Paco es una especie de, es eh, digamos, todo lo que queda para el descarte después del proceso de producción de la cocaína. Es decir, y empieza a notarse que los chicos, digamos, chicos muy, muy chicos, muy pobres, por supuesto, consumen el Paco, ya en la década del 90, y eso es un indicador de que allí, donde hay Paco, ¿qué es lo que hay? Fábricas de cocaína. ¿Se entiende? Es decir, ahí es donde empieza a notarse que en Argentina se produce también, no solamente es un lugar de tránsito o que ya viene elaborada la droga, sino que acá es donde se termina de procesar el producto. ¿Sí? Eso fue todo un cambio, ¿no? Y sí, esto hace 30 años aproximadamente que empezó y ahora ya está, bueno, muy desarrollado. Por lo tanto, la, digamos, eh, el, el, el lugar, que esto tiene que ver con algo que hemos visto en la primera parte, que son las teorías, ¿se acuerdan? Hemos hablado de la Escuela de Chicago. Y la Escuela de Chicago, que es el enfoque que se llama ecológico de la, de la seguridad, pone mucho hincapié en la urbanización, en los lugares, digamos, las condiciones de la ciudad en donde se desarrolla el delito. Una de las teorías de la Escuela de Chicago era esas zonas de transición, que se llamaban zonas de transición. En el caso de Chicago estaban pobladas por inmigrantes y esas zonas de transición hacían que sea propensa, propensa la población a cometer delitos. Es decir, una persona puesta en contextos que facilitan el delito, tiene la tendencia a cometer el delito. ¿Se entiende? Es decir, el factor ambiental, el factor ecológico, es muy relevante para explicar por qué en esos lugares se produce delito y en otros lugares no. En este sentido, San Martín es un caso muy estudiado porque se dan ciertas condiciones que facilitan el delito. No, no es el caso de comparar exactamente con la Escuela de Chicago porque las condiciones son muy distintas entre Chicago y el partido de San Martín. Pero, por ejemplo, yo no recuerdo exactamente, a ver si lo tengo anotado acá, pero hay una gran cantidad, por ejemplo, de villas miserias en el partido de San Martín. Yo creo que en total son 33 urbanizaciones irregulares. ¿Me escuchan eso? Es decir, total de habitantes del partido de San Martín
era hace 10 años 443.000 habitantes. Medio millón de habitantes, ¿sí? En un distrito importante, poblacionalmente la extensión no es tan grande, no es tan extenso, pero medio millón de habitantes, y dentro de ese medio millón de habitantes estamos hablando de 33 urbanizaciones irregulares. ¿Qué son las urbanizaciones irregulares? Bueno, villas miserias de aproximadamente, ahora de las 33, no recuerdo bien, pero son más, creo que eran más de 16 o 18 villas miserias, y luego, que esta es otra figura nueva que tenemos en Argentina, son los asentamientos, que los asentamientos son lugares, tierras por lo general o abandonadas o tierras fiscales públicas que son ocupadas por personas que vienen de otro lugar, inclusive de otros países, y ocupan esas tierras. Este fenómeno fue muy extendido, sobre todo a partir del 2001. Ahora se ha parado un poco la cosa y cada provincia lo ha manejado de distinta manera, pero hasta recuerdan la última toma grande que hubo de tierra fue creo que se llama, en la zona esta que se llama Panamericana, ahí en provincia de Buenos Aires. Un gran asentamiento que se hizo, creo que están todavía allí, pero digamos, ese tipo de asentamientos, sumado a villas miserias, hace a la conformación del partido de San Martín. O sea, hay muchas villas y muchos asentamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente están dadas las condiciones para digamos, que facilitan o inducen a la actividad delictiva. Otro factor también que menciona Sabine y que es evidente, también es mencionado por la Escuela de Chicago, es la ausencia o presencia de quién? Del Estado. La ausencia o presencia del Estado. Es decir, desgraciadamente, y esto no solamente pasa en Argentina, sino que está pasando en todo el continente, cuando el Estado se retira, vemos sus instituciones públicas, ya sean eh, entidades municipales como centros administrativos, centros de participación ciudadana, o lo que sea, o entidades provinciales o inclusive nacionales, eh, cuando se retiran esas instituciones, eso va generando una tendencia a la degradación, una especie de espiral de degradación de ciertos distritos. En el sentido, donde hay villas miserias o donde hay asentamientos, esos distritos tienden a entrar en una espiral de degradación. Por ejemplo, si usted tenía una casa construida en un barrio y se ha formado una villa miseria, el valor de su inmueble se cae. Es decir, tiende a perder, por supuesto, valor. Contrariamente, y esto está bastante estudiado y bastante probado, hay un caso muy interesante en Norteamérica donde se hizo un estudio alrededor de la ciudad de Washington, donde a partir de fuertes inversiones públicas, ¿sí? Inclusive en centros culturales, en escuelas, en delegaciones de gobierno provincial, etcétera, o municipal, a partir de la recuperación de ciertos espacios públicos, de ciertas inversiones públicas, alrededor de esas inversiones públicas empieza a florecer, por ejemplo, la actividad comercial, y a partir de la actividad comercial empieza a haber movimiento económico, y eso va generando un efecto positivo, es decir, se va recuperando eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que gran parte de los lugares cooptados por el narcotráfico son lugares en principio abandonados por el Estado. Es decir, este es un rasgo, ya lo había marcado la Escuela de Chicago en la década del 30, y bueno, eso lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Es decir, esos lugares son lugares abandonados a la buena de Dios. Y por supuesto,
está la realidad, digamos, sobre todo la posibilidad o no del acceso al trabajo, ¿no? Sobre todo los jóvenes, los más chicos, que también el narcotráfico les permite una actividad laboral. ¿Frente a qué? Frente a veces a la nada, ¿no? Porque en algunos casos uno puede decir, bueno, elige entre ser cajero de supermercado y ser distribuidor de narcóticos, ¿no? Uno dice, bueno, ahí por lo menos hay casos donde alguien puede elegir, pero digamos, donde no hay opciones, la cosa se pone muy complicada, muy complicada. Por lo tanto, todas estas cuestiones, yo diría, de orden ecológico, convergen en el partido de San Martín. Por eso es un caso tan interesante, tan importante para el estudio. Después, ya cuando hagamos el práctico, vamos a analizar los aspectos ecológicos de ese lugar donde sí se produjo el centro de gravedad del fenómeno del narcotráfico en Buenos Aires. Probablemente el caso de hecho más importante, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de la Argentina. ¿Sí? O sea que de lo que estamos hablando, no estamos hablando de cualquier centro productor y distribuidor de drogas, sino del centro que fue el centro más importante. Yo estimo que sigue siéndolo, ¿no? Sigue siéndolo, pero bueno, habría que ver cómo ha ido evolucionando eso. Por lo tanto, este es el distrito en donde se va a producir el caso Candela. Lo que va a demostrar la investigación, y después sobre todo es muy interesante el informe del Senado de la provincia de Buenos Aires, más o menos ese informe sale creo que en diciembre del 2012, pues estamos hablando de un año y pico después. En el informe del Senado de la provincia de Buenos Aires queda asentado, digamos, la participación de sectores de la policía bonaerense en lo que es el negocio del narcotráfico, la vinculación de un fiscal que interviene en la causa y del juez de primera instancia. Lo que se muestra, y esta es lo que va a causar una gran indignación, que la primera parte de la investigación, y eso les pido después que lean el caso porque no tiene desperdicio, el caso no tiene desperdicio, realmente vale la pena estudiarlo. Es decir, la primera parte de la investigación se hace, por supuesto, inducida. Es más, el Senado de Buenos Aires llega a decir que la policía bonaerense no tuvo errores, no tuvo errores en el sentido de que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, pero la idea era ir desviando la investigación, desviándola. Por ejemplo, eh, se trataba de apuntar a que el caso Candela no era algo vinculado con el narcotráfico, sino, por ejemplo, con la trata de personas. Inclusive la madre de Candela llega a declarar en este sentido. Hay declaraciones de ella que se ven, todavía se consiguen en YouTube, donde la mamá de la niña no vincula el caso al narcotráfico, sino que lo vincula a la prostitución, a la trata. ¿Sí? Nada que ver, nada que ver. Esto para otro elemento vinculado con esto es quién va a ser el abogado de la mamá de Candela. Una figura mediática muy importante, ahora no lo veo tanto, un abogado de apellido Burlando. Burlando. Yo no sé si ustedes lo ubican. Díganme si lo conocen, ¿no? Es conocido, ahí lo veo a Marcelo que me dice que sí. Bueno, Burlando es un tipo muy mediático. Hay dos o tres que siempre andan dando vuelta por la tele. Bueno, Burlando es el abogado de la mamá de Candela. Y Burlando es uno de los que, en alguna medida, va desviando la atención, digamos, hacia, por ejemplo, la trata de personas. Cuando el delito y la policía sabía que no tenía nada que ver con trata de personas. O sea que son casos evidentes de desviación, digamos, hacia la opinión pública.
Burlando, a su vez, es muy conocido por ser un defensor de policía, de la policía de varios jerarcas importantes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Es decir, Burlando es un conocidísimo abogado argentino ligado con la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso lo sabemos todos, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no casualmente está Burlando metido al medio de esta cuestión. Otro ejemplo que pone el Senado de Buenos Aires, que es muy interesante, dice, todos los indicios, dice, por ejemplo, estoy recordando, disculpen un poco desordenadamente, pero la trama es muy compleja, pero había indicios donde, por ejemplo, el celular de Candela se había desactivado, detectan el lugar donde pierde la señal, que es en el partido de San Martín. Todo indicaba, a su vez, el padre de esta chica que estaba preso, la nena, la madre, en fin, todo el entorno eran todos de ese distrito, de la jurisdicción de San Martín. Sin embargo, frente a la gran reacción que produce la indignación, que genera el secuestro de una niña de 11 años, la policía va a hacer grandes despliegues de allanamientos, pero ninguno en el partido de San Martín. Por ejemplo, los grandes allanamientos se hacen en uno que está pegado ahí cerquita, que es Burlingame, ¿no es cierto? Esto lo va a señalar el Senado. Dice, se hicieron en realidad estos allanamientos ¿para qué? Para distraer. Villa Tesey fue secuestrado. Sí, exactamente. Villa Tesey. Tal cual, Santiago. Es decir, allí se va a hacer un operativo espectacular, pero claro, lo que dice el Senado de Buenos Aires dice, se hace ese operativo, pero con el solo objetivo de distraer a la opinión pública y de desviar la investigación. Se va viendo cómo se va construyendo esta trama, es impresionante, realmente es impresionante. Y por supuesto, digamos, bueno, la trama en sí, digamos, tiene que ver con ajuste de cuentas. Sobre todo hay dos o tres periodistas allí mencionados, muy, muy buenos periodistas, que van reconstruyendo y van notando las inconsistencias de la causa. El periodismo juega aquí un rol muy importante en ir mostrando la vinculación del caso Candela con el narco, con el distrito, la jurisdicción de San Martín, y por supuesto con algunos hechos, los antecedentes, que eso ya lo van a leer cuando lean el caso, pero tenía que ver con eh, unos meses antes había pasado que un grupo narco había entrado, no recuerdo en qué lugar, y había secuestrado a dos personas para pedir un rescate extorsivo. Entonces, bueno, empezó como una especie de guerra entre grupos de narcotraficantes, ¿no? Entonces tenía que ver, se va reconstruyendo toda esa trama, digamos, de disputas entre los jefes narcos. Se mencionan antecedentes de enfrentamientos entre bandas, donde participan de modo directo policías de la provincia de Buenos Aires. No es que estaban por ahí, sino que directamente algunos de los que se estaban tiroteando eran miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso ya lo van a ver cuando lean bien el caso. Así que bueno, en definitiva, no los voy a distraer más con esto. La idea es que revisen el caso Candela. Cuando volvamos el cuatrimestre que viene, vamos a, digamos, vamos a revisar ahí sí de manera más fina el caso, quiénes fueron los que participaron, en fin, cuáles fueron digamos, las participaciones y en qué medida, digamos, hasta qué punto estuvo vinculada a qué instancias del Estado, etc. Es decir, vamos a hacer un análisis bien pormenorizado. Esto tómenlo simplemente como una introducción al caso Candela, que es, insisto, un caso de delito complejo.
con participación de agencias estatales. Bueno, más o menos, ¿conocen todos el caso Candela? Eh, sí, ahí Marcelo me dice que sí. El resto, porque no los estoy viendo, ¿eh? Ahí recién alguien me escribía, esperen que voy a chequearlos. Ah, Santiago, olvídate de eso. Sí. Bueno, parece que la nena estuvo todo el tiempo en San Martín, ¿eh? No salió nunca. Es más, fue asesinada allí, cuando no se cumplió no sé qué, no recuerdo que habían pedido a cambio, ¿no? Bien, o sea, ¿el resto está ahí o no está? Porque no los estoy escuchando. Franco, a ver, Lucas, Miguel. Sí, licenciado, sí, 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 tengo conocimiento del caso Candela, tuvo gran repercusión a nivel nacional. Y se Acá. acuerdan, fue hace más o menos 11 años ese caso. Sí, sí estuvo involucrado también por varios días en los medios de comunicación. Bien, y díganme, eso ustedes me pueden ayudar. ¿Ha habido un caso similar en provincia de Salta o en el norte? Yo recuerdo otros casos que en Catamarca, recuerdo en en la época de Menem, me acuerdo un caso, pero no tenía nada que ver con el narco, sino que tenía que ver con la clase política. Sí, El ¿hubo un caso de caso los hermanos similar? Leguina, los hermanitos Sí, Leguina que habían desaparecido y aparecieron muertos. Estaba involucrado Torrico ahí, que sigue, bueno, está detenido ahí en Villa La Rosa. Pero ese eso es caso fue ahora, muy Jesús. mediático. No, le estoy hablando de hace años. Caso Leguina, eran dos hermanitos. Sí, yo me he Eh, enterado de algunos casos donde hace un par de años se dio vuelta una camioneta, creo que fue en el Chaco o en Formosa, de un intendente, tuvo mucha repercusión y tenía droga la camioneta. Eso fue no recuerdo el nombre del intendente, pero fue un caso muy comentado. Ahora, casos como este, no, la verdad que no he escuchado en el norte. Sí, el caso de Leguina fue en 1998 más o menos, en el 98. Como Provincia de dijo mi compañero Salta, ahí, sí, en Salta aparecieron muertos, lo han violado y lo han matado y han aparecido los cuerpos acá en la silleta. y tenía que O ver sea, con el narco, eso. sí, ese supuestamente decía que era un ajuste de cuentas, todo eso, también con el narcotráfico. Bueno, acá en Córdoba hubo un caso que fue el narcoescándalo, que fue todavía estaba de la Sota, del gobernador de la Sota, o sea que debe haber sido hace unos 6 7 años, pero allí hubo algunos componentes políticos. Fíjense, un caso interesante para ver, porque ¿qué es lo que van a ir viendo ustedes en el caso Candela? Van a ver una causa armada. ¿Qué significa eso? Eh, Todo el procedimiento judicial invertido. ¿Qué quiere decir? Primero, por ejemplo, a lo último que uno llega en un procedimiento penal es, bien, Oscar. A lo último que uno llega es a la detención, ¿no es cierto?, de la persona. Acá lo primero que se hacía era detener a gente, lo que se llaman los perejiles, y luego inventar la causa. Esto es muy interesante, lo vamos a analizar bien cómo se inventan los culpables. Los culpables, es decir, para que vean la envergadura que tiene y la capacidad que puede llegar a tener cuando hay participación del Estado, de jueces, etcétera. Por ejemplo, una cosa que va a objetar el Senado es que los testigos son testigos de identidad reservada, cuando en un procedimiento penal el testigo de identidad reservada es una excepción, no pueden ser todos testigos de identidad reservada. ¿Qué había pasado? Que eran en realidad informantes de la policía de Buenos Aires que los habían metido, vaya a saber qué favores le debían, entonces los habían hecho declarar. ¿Se entiende? Es decir, es algo por eso creo que es un caso que vale la pena estudiar.
Bueno, gente, ahí me está marcando Oscar la cancha, ya se me ha ido el tiempo, pero bueno, son temas realmente muy interesantes. Por el momento, nos quedamos acá. Con ustedes nos volvemos a ver fines de febrero, creo. Sí, no, ya voy a revisar bien la fecha. No sé, Oscar, ¿cuándo es la primera clase? ¿En febrero? Es después del 6 de marzo aproximadamente. Ya le estaremos comunicando. Perfecto. Bueno, ya nos van a estar avisando. Así que bueno, por mí sería, bueno, espero simplemente, bueno, les deseo felices fiestas a todos, ¿sí? Que puedan descansar después de este año post pandemia, que debe haber sido difícil para todos, volver a la normalidad. Y sobre todo, espero que el curso les esté siendo de alguna utilidad, de alguna utilidad. Eso me interesa. Acá me está diciendo Andrea, 24 brutal crimen.